ese anhelo por su presencia, por Él. El alfa y el omega, el principio y el final de todas las cosas. Aleluya. Capítulo 5 de Mateo. Hay algo que el Señor dejó para aquellos que quieren seguirle, quieren ser sus hijos. No lo dejó para la gente que no acepta el Evangelio o las cosas preciosas de Jesús. No lo dejó para los que no quieren arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, confesando a Él y recibiendo el beneficio maravilloso de la cruz. Ahí en el capítulo 5 de Mateo dice, versículo 6, es una bienaventuranza, es algo muy dichoso, nacido en los cielos. Parece tan material, ¿no? Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No es una invitación para, o una bienaventuranza, o algo dichoso que dijo Jesús para los presidentes de turno, los gobernantes de las naciones. Puede haber alguna excepción en todo el panorama, ¿no? Pero lo dijo para aquellos que quieren hacer una diferencia y un compromiso con Jesús. Otra vez, lo leemos juntos, ¿qué te parece? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, recuerda que dijimos hoy, el que tiene sed, venga a mí y beba. Decía Jesús, ¿no? Hambre está hablando de una necesidad muy grande en lo espiritual. Y justicia está hablando de caminar, de andar de acuerdo a los principios de Dios, viviendo una vida apartada y santa para Él. Cosas importantes, porque este pueblo que Dios está levantando este tiempo es pueblo que va a mostrar lo que es la justicia de Dios. La justicia humana es muy débil. Tenemos algunos casos que sí, otros que no. Y siempre son los criterios de leyes. Las cosas que Dios preparó para su pueblo, esas son las que hacen la diferencia. No estamos hablando de justicias legales. Estamos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros para hacernos justos y para que vivamos en conformidad a su palabra. Todo comienza por un gran deseo. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. No puede haberlo si no hay un deseo en el corazón. Quisiera que observe el Salmo 132, donde ahí podemos ver que Dios movió en la vida de alguien de una manera muy sorprendente. A veces, cuando observamos las vidas de los hombres de la antigüedad, no podemos ni siquiera creer todo lo que Dios ha estado haciendo. Es tan sorprendente, ¿no?
Y cómo no ha tenido en cuenta sus debilidades, sino que ha tenido en cuenta su corazón dispuesto para agradarle a Él. Vea, 132 dice, ¿lo tiene ahí? Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Es una oración, uno puede pensar solamente por una persona, ¿no? Acuérdate. Pero hay algo aquí, en versículos 2 y 3, y también el 4, dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, al fuerte del pueblo del Señor, Jacob es Israel. Y aquí viene el voto, la promesa, el compromiso que hizo David. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Este voto tenía una implicancia muy fuerte. Era un compromiso. Él estaba hablando aquí de darle al Señor la prioridad en todos los asuntos de la vida, y la prioridad es la adoración al Señor. Está hablando de un lugar físico, pero también está hablando de un lugar espiritual. Esto tuvo su cumplimiento en la vida de David, cuando él fue a buscar el arca de la presencia de Dios que estaba en manos de los filisteos, o estaba ya en la casa de un tal Abinadab. Habían pasado algunas cosas, todo ese tiempo bastante complicadas, pero había algo en su corazón que ardía por la presencia de Dios. Dice, yo no voy a estar tranquilo, no voy a descansar. Y ya estaba reinando, era el rey. No voy a entrar en la morada, no subiré en el lecho de mi estado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, hasta que haya lugar para Jehová. Y entonces él menciona que en Efrata lo oímos, versículo 6. ¿Sabe? Efrata está hablando del lugar donde era David, Belén. Él conocía. Lo hallamos en los campos del bosque. El arca había estado en ciertos lugares, pero no en el lugar que Dios tenía preparado para ella. El arca de la presencia, estaba hablando, era en lo natural, en lo material, era un cajón de madera de acacia revestida en oro. Parecería que no decía nada, pero mientras estuvo en manos de los enemigos del Señor, los filisteos, hubo maldición sobre todos ellos. Y entonces David dijo, bueno, después que quedó allí en la casa de un tal Abinadab, vamos a traerla, tenemos que hacer un lugar aquí. Estaba en el ardor de su corazón allí. Algunas cuestiones tuvo, lo trajo mal en un principio, no conocían mucho cómo era el asunto. Se demoró, fue a la casa de otro. Pero sea como sea, hubo un momento en que cumplió su voto, su promesa. Y trajo aquello precioso que significaba espiritualmente la presencia de Dios, que había estado en el tabernáculo anteriormente. Allí en el desierto, cuando se hizo el tabernáculo, estaba el arca de la presencia. En lo más íntimo, en el santuario más interior, ¿no? Donde entraba solamente el sumo sacerdote. Pero él tenía ese propósito, esto que después también fue en el templo, porque tuvo la morada del templo, pero mientras tanto, él preparó un lugar para esta arca, allí, podríamos decir, en parte de los terrenos de su casa.
Y esto es lo que después se llama como el tabernáculo de David. Algo tremendo. Había todo un compromiso en su juramento, ¿no? Había un costo. Podía decir, el celo de tu casa me consume, yo no quiero otra cosa que realmente expresar y ver todo esto que habla de tu presencia y que habla de esa relación tan íntima, tan vital contigo. Cuando Jesús hablaba de los que tienen hambre y sed, estaba hablando de esa comunión que solamente podemos tener en la intimidad, porque tomándolo espiritualmente esto, el cumplimiento de todo esto que fue este voto de David acá, era que sea el hombre un adorador de Dios. Aún antes de que Jesús dijese, allí cuando habló con la samaritana, ¿no? Le dijo, mi padre busca adoradores. Aún antes estaba todo preparado. Dios quería esa relación, esa comunión con el hombre, con los seres humanos, para que pudiesen adorar, y para que pudiesen tener la libertad maravillosa de su espíritu, comunicado con el Espíritu de Dios, con las cosas santas de Dios. Y esto que debemos dar gracias que estuvo, porque fue no solo un lugar físico donde mora el Señor, sino que fue el comienzo de todo un despertar poderoso del Espíritu Santo en los tiempos de la vida de David, y también persiguió por mucho tiempo también el reinado de Salomón. Pero no solamente eso, sino que llegó hasta nuestros días, y muchos allí en la venida de Jesús, cuando estuvo en un principio, estaban compenetrados de la importancia de adorar a Dios, y cuanto más aquellos que eran llamados. Vinieron muchos llamados, escuchaba el otro día por la radio cuando hablaban del llamado que hacía Juan el Bautista, ¿no? Antes de que viniera Jesús. Era un llamado al arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Bautismo volver a Dios, no era una mera acción religiosa, ¿no? Un conformismo para pasarla bien. Era la decisión de seguir a Dios, de estar con Dios, de adorarle a Él. Y esa intensidad que empezó en ese tiempo, cuando después también corroborado por todo lo que fue el ministerio de Jesús, trayendo esa vida de los cielos, esa manifestación poderosa del Padre, aquello que estaba llamando a hombres y mujeres para seguirle. Mire, todo eso, ¡ay, qué gloria! Cuando viene el Espíritu Santo y pueden levantarse muchos que adoran a Dios. Esta es la prioridad. ¿Tienes hambre y sed? Vas a tener deseos de adorarle. Dios nos llama a ese compromiso, porque es un compromiso con Él. David se tuvo que comprometer porque, mire, cuando después estaba en su corazón no solamente levantar una choza donde tuviera el arca, sino levantar el templo. Y bueno, el templo no lo pudo concretar, Dios no le permitió a él, se lo permitió a Salomón. Pero hizo acopio de todas las cosas, David, para que su hijo pudiese concretar aquello. No solamente de materiales, hizo acopio de financiero. Su tesoro que había guardado, cosas a través de los años, sobre todo los grandes, diríamos, cuando había las batallas que se eran vencidos, todo lo que traían. Muchas cosas se fueron acumulando por años. Todos esos tesoros que David tenía en su cámara secreta fueron entregados a Dios para que se edificara el templo. Para que la gloria de la presencia de Dios se manifestase allí. Él no lo vio, pero él lo hizo. Un compromiso, ese voto significaba un compromiso. Esa hambre que tenía por las cosas del Señor, por esa relación vital con el Señor, por ese lugar para su presencia, era algo que significaba una entrega, era un compromiso con un juramento. Quizá hoy no están así, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos un llamado. Y el llamado es acercarnos a ese lugar maravilloso de su presencia y para poder adorar. ¿Y cómo haremos? ¿Cómo haremos?
Por nosotros mismos no podemos. Cuando Adán y Eva pecaron, vino toda la destrucción pecaminosa que hoy en día tenemos a través de toda la humanidad. Y cuando Jesús viene, dice, yo soy el que quito el pecado del mundo. Porque Jesús es el único que puede sanar el corazón, liberar el alma. Hacer factible que mi vida pueda adorarle a Él. Que en este año 2014, al comenzar, pueda ser uno de aquellos que se levanta en fe, que toma el compromiso de seguir a Jesús, de andar en sus caminos. Por eso decía el Señor, el que tiene hambre y sed de justicia, venga. Ellos van a ser saciados. Van a conocer las cosas que nunca han conocido. Pero eso significa una aceptación y una entrega. Yo quiero esto, Señor. No puedo andar dudando, no puedo andar dando vueltas para que realmente sea esa acción personal. Vea el versículo siguiente, acá tenemos versículo 13, todo un salmo que era un cántico gradual que usaban cuando llegaban las fiestas y estaban caminando hacia el templo, su lugar de la presencia, ¿no? Dice versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Bueno, Sión está hablando no solo de un lugar físico, que también es un monte, allí en la geografía bíblica. Pero está hablando de un lugar espiritual, un lugar de grande manifestación de Dios, un lugar que llama a nosotros a entrar en esa Sión, a ser parte de Sión, a identificarnos con ese lugar de la presencia, con ese lugar del obrar soberano del Señor. Y allí habrá tanta bendición que habrá provisión, habrá vestido de lino y júbilo, que dice más adelante. La luz divina será algo poderoso. Allí ve el versículo 17, allí haré retornar el poder de David y he dispuesto lámpara a mi ungido. La lámpara está hablando siempre de lo que trae Dios, trayendo luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Querido, un llamado a este tiempo. La adoración al Señor es lo más alto. Oh, sí, tenemos tantas cosas para hacer para Dios, ¿no? Claro que sí. Dios no se queda solamente con esto. Pero hay un principio que nos lleva a ese lugar de su presencia. Hay un principio que debemos perseguir, que no debemos olvidar, que no debemos dejar de lado. Por eso estamos con el altar de oración desde la mañana, por eso oramos a través de la radio, por eso tenemos en los programas oraciones, porque levantamos el nombre del Señor y queremos que este lugar sea un lugar de su presencia, que sea un lugar de la acción espiritual, que sea un lugar donde se manifieste el poder y la autoridad de Dios. Pero el llamado es también personal, es para vos. Quizá hay algunas cosas hoy que no fueron muy entendibles, pero Él quiere darte el entendimiento de los sabios espirituales cuando te acercas a Él y recibes de su gracia y de su amor. Porque todo viene por el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo para salvarnos, para libertarnos, para sanarnos. Yo doy gloria al Señor por este primer día. Estamos juntos, porque hay un llamado. Ten hambre y sed de la justicia divina, de las cosas de Dios, en un mundo dominado por la justicia humana y por las cosas de la cultura humana y los hábitos humanos y los pecados de la gente. En este mundo, en este siglo que nos toca vivir, en este tiempo que tenemos por delante, el llamado es: ten hambre y sed de justicia, porque vas a ser saciado y vas a preparar tu vida a una habitación preciosa para la eternidad. Decía el otro día, estoy hablando de los estudios del domingo sobre la formación del ser humano, ¿no? Cómo fue formado espíritu, alma y cuerpo. Realmente somos eternos. ¿Por qué somos eternos?
Un día morimos, ¿no es cierto? Un día termina nuestra vida, nuestra existencia aquí. ¿Pero qué queda aquí? El cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma vuela hacia Dios. El punto es, ¿dónde voy a pasarlo? Porque soy eterno. O lo paso con Dios, o lo paso con el diablo. Por eso el llamado del Señor es constante, porque el Espíritu que por creación viene a todo ser humano desde el momento que es engendrado, eso es algo de Dios, surge de Dios y no se puede quitar, y eso vuelve a Dios cuando la vida termina. Pero qué bueno que prepares tu corazón, prepares tu vida en este principio, en este comienzo, que seas uno de aquellos que arda dentro. Yo quiero ser un bienaventurado, que tiene hambre, que tiene sed por la justicia de Dios. Quiero entrar en plenitud en todo esto, quiero ser un adorador, quiero ser uno que pueda venir delante del Señor cada día, ahí como cantamos, contemplando, conversando con Él. ¿Sabe qué? Algunos podrán pensar que liviano es esto. ¿Pero qué es la oración? La oración es conversar con Dios. Nunca tenemos un esquema estricto de oración en la Biblia. Algunos religiosos, legalistas lo tienen, pero los que somos movidos por el Espíritu Santo y tenemos, o somos pueblo, podemos decir otra vez, de avivamiento. Mira, querido, qué gloria. Conversamos con el Señor, hablamos con el Señor en todo momento. Eso es lo que Él busca de tu vida, que puedas tener esa comunión, que ese ardor del Espíritu Santo esté en tu vida y nada te lo pueda quitar. Que no solamente sea aquí, que hables con Dios y tengas alguna oración, sino al salir, estar en comunión, en tu casa, en tu vida, en todo tu andar. Hablando con Dios, al Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando decía, bueno, uno de un libro muy interesante en su tiempo, Buenos días, Espíritu Santo? Esa comunión, esa comunión. A la noche, al dormir, buenas noches, Espíritu Santo, voy a descansar, guarda mi sueño. Me levanto otra vez en la presencia, hablando. Eso es oración. Esa es la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Bueno, hay muchos modelos de oración, sí, oramos por los que necesitan, oramos por sanidad, oramos por, como hemos estado orando hoy, pero personalmente hay un caudal hermoso de relación, de vitalidad espiritual que solamente puede darlo el que conozca esta maravillosa realidad de su presencia. Él te invita. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Ven. La puerta está abierta. El que quiere, tiene, dice Jesús. Nunca obliga, pero sí invita. Y continuamente está llamando y continuamente está invitando. Aleluya. Salmo 132, léelo todo porque hay una prioridad de la adoración aquí. Pues es un llamado de Dios, un voto que se hizo promesa y una promesa que costó, pero que concretó algo maravilloso de esa presencia de Dios en medio de toda la tierra. Gracias, Señor. Cierra tu Biblia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por este día. Gracias por este principio. Gracias por este llamado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, despiertes corazones para que haya muchos con hambre y sed de justicia. Aleluya. Él es el alfa y la omega. Es Cristo, es el Hijo. Allí en la gloria eterna es Él y solamente Él.